Hola, bienvenidos a esta lección número 8 del curso Seguridad Perimetral con Firewall y IP-Tables. En esta ocasión vamos a estudiar uno de los conceptos más importantes cuando se trabaja con un dispositivo de seguridad perimetral, concretamente el concepto de control de estados. Y lo que vamos a ver a continuación pues es una introducción, qué es el control de estados, cómo se implementa el control de estados. Vamos a estudiar también uno de los conceptos fundamentales de redes, que es el denominado saludo de 3 vías, o en inglés three-way handshake, el protocolo de control de transmisión y su importancia en este contexto. También vamos a ver cómo opera un firewall de tipo stateless y un firewall de tipo stateful. Y por último, vamos a analizar cómo el control de estados mejora la seguridad en general. Lo primero que me gustaría decirles es que el control de estados también se le denomina Connection Tracking y es una característica avanzada de los firewalls que permite identificar a cuál de los siguientes 4 estados pertenece un determinado paquete en una determinada conexión. Y habiéndoles dicho que es una característica avanzada del firewall, pues quiere decir que no todos los firewalls van a ser capaces de implementar el control de estados. Por ejemplo, los firewalls personales o aquellos firewalls cuya función es proteger a una sola computadora, como el firewall de Windows, no tienen soporte para la gestión de estados y seguimiento de conexión. En cambio, un firewall perimetral como IP-Tables, por supuesto que tiene soporte para gestión de estados. ¿Y cuáles son esos 4 estados que puede gestionar el firewall? El primero de ellos es un estado de tipo new o nuevo, que hace referencia a cualquier paquete que intenta crear una nueva conexión. El estado de tipo established, que se refiere a paquetes que pertenecen a una conexión establecida. Un estado de tipo related, relacionado, paquete que está relacionado con una conexión existente, pero que no forma parte de esta. El estado de tipo related lo vamos a utilizar para gestionar cualquier protocolo que utilice 2 conexiones para funcionar. El caso concreto, el protocolo FTP. FTP, para funcionar, necesita primero establecer una conexión de control entre el usuario cliente y el servidor, y a través de esta conexión de control va a intercambiar los datos de usuario y contraseña. Una vez que ha intercambiado estos datos, se genera una segunda conexión que está relacionada precisamente con la primera, y que es a través de esta que se lleva a cabo la transferencia de datos. Y el cuarto y último estado que soporta el firewall es un estado de tipo invalid o inválido, y se refiere a cualquier paquete que no pertenece a una conexión existente y que tampoco puede crear una conexión nueva. ¿Y cómo se implementa el control de estados o seguimiento de la conexión en el IP-Tables? Tenemos 2 opciones. La primera es instalar el paquete correspondiente a la aplicación contract mediante el comando yum-j install contract. Recordemos, contract entonces es un paquete que está disponible en los repositorios, una aplicación complementaria al IP-Tables que permite llevar a cabo la gestión de estados. Y la segunda es que si no queremos utilizar el contract, si no queremos instalarlo, podemos hacer uso de un módulo denominado state, que ya forma parte y que ya viene integrado en el IP-Tables y que nos permite gestionar los estados agregándolo directamente en las reglas del IP-Tables, como es el caso de la regla a continuación: IP-Tables-A input-m para invocar al módulo. El nombre del módulo es state, --state, que es el parámetro que va a evaluar. ¿Y cuáles estados va a considerar en esta regla? New, established, related. Y el target es aceptar. Lo siguiente que vamos a estudiar es el saludo de 3 vías. Como les decía, es uno de los conceptos fundamentales, pues es el principio básico de cualquier comunicación en red. Este saludo de 3 vías es una referencia, una alusión o una analogía a la forma en cómo los seres humanos nos damos un saludo de mano. En este caso, aquí en el diagrama, tenemos a las 2 entidades participantes, un cliente, que generalmente vamos a ser nosotros, y del otro lado un servidor. El primer paso para establecer la comunicación es que el cliente va a enviar una solicitud, una bandera dentro del paquete IP de tipo SYN, que significa sincronización. El servidor la va a recibir y, como paso número 2,
el servidor le responde al cliente con un paquete IP donde viene una bandera de tipo SYN ACK, sincronización y acknowledged o reconocimiento acuse de recibo. Y una vez que el servidor acusa de recibo la solicitud, el tercer paso es que nuevamente el cliente le va a enviar una solicitud de tipo ACK o de acknowledge, acuse de recibo, al propio servidor para poder intercambiar datos y establecer la comunicación. Para los efectos, de acuerdo a la analogía que les mencioné, el paso número 1 pues equivaldría a nosotros extender la mano a la persona que está de frente. Paso número 2, cuando la persona que está frente a nosotros también nos extiende la mano. Y paso número 3, pues sería formalmente estrechar ambas manos. También hay que prestar atención a otro elemento de aquí, este parámetro que dice sec igual a m, sec igual a n. Este valor sec significa secuencia y es un número consecutivo que posteriormente lo va a utilizar el protocolo TCP para garantizar el correcto envío de la comunicación. ¿Y qué relación tiene este saludo de 3 vías con los estados de conexión? Aquí tenemos un segundo diagrama que en este caso está un poquito más simplificado, pero que en esencia es lo mismo. Tenemos al usuario cliente que envía una bandera de tipo SYN al servidor. Esto equivaldría a una conexión nueva, es decir, una conexión cuyo estado sería new. Lo siguiente es que el servidor le va a responder al cliente con ese bandera SYN ACK de acuse de recibido, y esto equivaldría a una conexión establecida, una conexión cuyo estado es established. Enseguida, de nueva cuenta, el usuario cliente le va a responder al servidor y esto equivaldría a la misma conexión ya establecida. Otra forma de analizarlo sería, otra forma de ejemplificarlo sería como el proceso de realizar una llamada telefónica, donde lo primero que hacemos es que nosotros tomamos el teléfono y marcamos al número del destinatario. Lo siguiente es que el destinatario toma su teléfono, toma la llamada y nos saluda. Y el tercer paso, pues, sería propiamente comenzar a hablar. Y entonces, ¿qué relación tiene todo esto con el protocolo de control de transmisión, TCP? Si recordamos como parte de los fundamentos de redes, sabemos que las redes se construyen con base en dos modelos de referencia, el modelo de referencia OSI y el modelo de referencia TCP/IP. Sabemos también que el modelo OSI consta de 7 capas, donde la tercera capa es la capa de red, y esta capa a su vez lo que gestiona son conjuntos de paquetes, mientras que la capa de transporte en el modelo OSI corresponde a la capa 4, es decir, una capa del nivel superior a la capa de red, y que lo que gestiona son conjuntos de segmentos. Aquí en el gráfico lo que vemos es una comunicación normal entre un cliente y un servidor, en este caso el cliente y un firewall. Nosotros lo que queremos es conectarnos al firewall aquí, y para ello, para que cualquier comunicación en red se pueda establecer, necesitamos como mínimo de 4 parámetros. El primero de ellos es la dirección IP de origen, desde donde se va a crear la conexión. En este caso, la dirección IP del cliente, 192.168.100.159. Segundo parámetro, la dirección IP de destino, hacia donde nos queremos comunicar, que sería la dirección IP del firewall, 192.168.100.171. Y un puerto origen y un puerto destino. Aquí hay que destacar que del lado cliente, para generar la conexión, el puerto de origen se crea de manera aleatoria y puede corresponder o puede estar comprendido en el rango de los 1024 hasta 65.535. Cualquiera de esos de forma aleatoria. A este puerto aleatorio también se le denomina puerto efímero. Mientras que el puerto destino, el puerto 22, al puerto número 22, así como a varios más números de puerto como el 21, el puerto 80, el puerto 443, se les denomina well known ports. ¿Por qué? O puertos bien conocidos, porque se sabe y se tiene documentación de que gestionan servicios concretos en particular. En este caso, el puerto 22 lo que gestiona es el servicio de conexiones remotas SSH.
Y bien, esto es en cuanto a la conexión del lado desde la perspectiva del cliente. La perspectiva del firewall o del servidor, ¿cuál es? En este caso, para poder responder a la petición, va a necesitar también de 4 parámetros, que en su caso van a ser dirección IP de origen, va a ser la IP del propio firewall, dirección IP destino, la IP del cliente que generó la comunicación, puerto de origen, el puerto conocido, número 22, ¿por qué? Porque es el puerto desde donde va a responder el firewall, y el puerto destino pues va a ser el puerto aleatorio desde donde el cliente generó la comunicación. Bien, hasta aquí lo que observamos es que hay un conjunto de parámetros que se intercambian y que la comunicación va viajando en un sentido o en otro, y que también tenemos una perspectiva. Dependiendo de la perspectiva es el sentido de la comunicación. Aquí estamos viendo la comunicación desde la perspectiva del firewall, por lo cual esta conexión es de tipo input, mientras que esta otra, que es la respuesta, es de tipo output. ¿Por qué? Porque estamos viendo en la comunicación desde la perspectiva del firewall. Quiere decir que si lo vemos desde la perspectiva del usuario cliente, esta operación sería, o el sentido de la comunicación sería el inverso. Desde la perspectiva del cliente, esta petición es de tipo output, mientras que esta es de tipo input. ¿Y qué hay con respecto a la capa 4 y la capa 3? Decíamos, la capa 3 gestiona paquetes, mientras que la capa 4 gestiona segmentos. Aquí está el paquete a continuación va a subir a la siguiente capa del modelo y se va a convertir en segmento, y a cada segmento se le asigna un número consecutivo que corresponde a un número de secuencia, lo que yo les indicaba aquí, sec igual a m, sec igual a m. Es un número de secuencia consecutivo. ¿Y para qué se utilizan esos números de secuencia consecutivos? Pues por lo siguiente, en caso de que por algún motivo se interrumpa la comunicación aquí y se pierde este segmento o se pierde este paquete, el protocolo TCP tiene la capacidad para retransmitir ese segmento que se interrumpió, con la finalidad de que se garantice que la información va a llegar de forma completa y correcta a su destino. Bien, entonces, una vez que ya se estudió el saludo de 3 vías, que ya se analizó cuál es la relación que tiene este saludo con los estados de la conexión, y que ya se revisó también la importancia del protocolo TCP, vamos a estudiar ahora cómo opera un firewall de tipo stateless. Aquí tenemos un esquema donde tenemos una comunicación normal, tradicional. En este caso, a diferencia del diagrama anterior, el usuario cliente va a tratar de comunicarse a un servidor remoto, que es un servidor web, que vamos a suponer que almacena la página de YouTube. Para que la petición del usuario cliente pueda llegar a su destino, tiene que pasar a través del firewall. Nuevamente, si vemos desde la perspectiva de la comunicación, aquí, desde la perspectiva del cliente, esta petición, este tráfico va a ser de tipo output. Desde la perspectiva del firewall, cuando recibe este tráfico va a ser de tipo forward. ¿Por qué? Un tráfico de reenvío, puesto que no está destinado al propio firewall y tampoco se genera en el propio firewall. Mientras que del lado del servidor web remoto, este tráfico va a ser de tipo input. Como ya lo hemos visto de manera práctica, cuando se trabaja con un firewall sin gestión de estados, necesitamos crear una regla de respuesta que va a viajar en el sentido opuesto a la regla de la solicitud. En este caso, nos referimos a que el firewall, el servidor web remoto, desde su perspectiva, la respuesta va a ser tráfico de tipo output. Cuando llega al firewall, este tráfico va a seguir siendo de tipo forward, y cuando llega al cliente, esa respuesta va a ser tráfico de tipo input. Para fines prácticos, ya de manera técnicamente, esto a nivel de reglas se implementaría de la siguiente forma: iptables -a forward -s, la red completa 10.10.10/24, donde el protocolo sea TCP y el puerto destino sea 80, lo vamos a aceptar. La regla de respuesta, iptables -a forward, donde el destino sea la red completa, el protocolo sea TCP, el puerto, en este caso origen, sea el 80,
también lo vamos a aceptar. En principio, como hemos visto, esta regla va a funcionar y nos va a permitir el acceso al servidor web. Sin embargo, tiene un grave problema de seguridad y es el siguiente. Hasta aquí, el problema viene con la regla de respuesta. Hasta aquí, con esta primera regla, no tendríamos mayor problema puesto que solamente estamos generando la solicitud. Sin embargo, en la respuesta, al nosotros decirle iptables-a forward -d, la red completa, protocolo TCP, puerto origen 80 y que todo ese tráfico lo va a aceptar, como no se está considerando la gestión de estados, con esta regla estamos literalmente permitiendo que cualquier petición, cualquier conexión que se genere aquí, de este lado del servidor, pueda llegar hacia nuestros clientes de la red local. Y nosotros lo que buscamos con el firewall, lo que queremos establecer es que el tráfico se viaje de manera unidireccional, es decir, en un solo sentido. Lo que queremos es que de cliente a servidor únicamente se permitan las peticiones de los clientes a los servidores y de los servidores hacia los clientes únicamente respuestas. ¿Por qué? Porque en principio, aunque pudiéramos pensar que tal como está construido el protocolo HTTP, solamente puede viajar a través del puerto 80 la respuesta de un servidor web, pudiera darse el caso de que aquí de este lado estuviese una persona, un usuario malintencionado, que de forma deliberada modificara estos paquetes de respuesta y pudiera inyectar código en estos paquetes y enviarlos hacia nuestros equipos de la red local. Y estos paquetes modificados podrían contener un código malicioso como una shellcode o cualquier otro tipo de malware. ¿Y cuál es el problema? Pues entonces significa que aquí este usuario está creando una nueva conexión, pero como el firewall no tiene en cuenta la gestión de estados, no va a ser capaz de identificar que estos paquetes de aquí que ya vienen modificados con un código malicioso y que además están generando una nueva conexión, pues deberían de ser rechazados, porque en realidad no conocemos su contenido, no forman parte de una conexión que haya sido establecida previamente. Entonces, ese es el problema principalmente de estas reglas y también sobre todo pues de la falta de gestión de estados o seguimiento de la conexión, que podemos permitir que de este lado cualquier persona pueda enviar una solicitud desde el servidor hacia nuestros clientes de la red local con paquetes modificados que puedan contener algún tipo de software malicioso a través de una nueva conexión. ¿Y cuál es la solución a esta problemática? Pues la solución viene con la implementación de un firewall de tipo stateful. Aquí lo que vemos en el diagrama es pues precisamente la misma conexión, nada más que ahora la vemos desde la perspectiva del cliente. El cliente hace la solicitud pasa por el firewall y llega hacia el servidor remoto destino. ¿Dónde viene la diferencia y dónde viene la solución a esta falencia de seguridad? Pues en lo siguiente. Aquí estamos diciéndole iptables-a forward -m state -state established. Es decir, estamos implementando el módulo de gestión de estados y le estamos diciendo que solamente acepte aquellas conexiones cuyo estado sea established, es decir, conexiones que pertenezcan a una conexión previamente establecida. Es decir, si el cliente hace una solicitud, ahora el firewall va a ser capaz de identificar que la respuesta que mande el servidor web va a formar parte de esta conexión que fue previamente establecida. De manera que si hay un usuario malintencionado por acá que intenta generar una nueva conexión desde el servidor hacia el cliente, pues simplemente la va a descartar y no se va a poder establecer. Entonces, con eso se resuelve ese problema. Nuevamente, como lo mencioné en la lámina anterior, ¿cómo se hace todo este proceso? Pues a través de las direcciones IP origen, direcciones IP destino, puertos origen y puerto destino. ¿Sí? Entonces, pues eso sería la forma en cómo opera un firewall que soporta seguimiento de la conexión y gestión de estados. Y ya por último,
Con todo lo que se vio en el video, ¿cómo es que la gestión de estados va a mejorar la seguridad? Bueno, el control de estados, con esto se consigue el objetivo básico de las comunicaciones en Internet desde la perspectiva del cliente. Lo que decíamos, ¿no? Queremos solamente permitir peticiones de los clientes y respuestas de los servidores, es decir, la comunicación tiene que ser en un solo sentido, de aquí para acá. Pero peticiones de este servidor hacia acá no las vamos a permitir. Lo siguiente también, se evitan de esta manera posibles ataques informáticos derivados de la modificación de paquetes al vuelo y el establecimiento de una nueva conexión, esencialmente lo que veíamos en la lámina anterior. Y por último, también se optimiza y se facilita la administración del firewall debido a que se necesita construir menos reglas. Lo vamos a ver esto de manera práctica en la siguiente lección. Vamos a ver que con menos reglas vamos a poder obtener el mismo resultado, además de una manera más segura y más eficiente. Y bien, pues con esto damos por terminada esta lección, esta charla. Sé que me extendí un poquito, pero sepan que este tema es de vital importancia y es precisamente una de las características que distinguen al firewall como IP Tables como uno de los mejores que hay en el mercado. Además, IP Tables es el sistema que está, o NetFilter, el IP Tables es el sistema que está detrás, por debajo de muchos firewalls comerciales que se distribuyen en el mercado. Entonces, entendiendo esta parte de la gestión de estados, podemos ya implementar de manera completa y segura y eficiente además las reglas de nuestra infraestructura de red. En la siguiente lección vamos a desarrollar el ejercicio nuevamente en donde vamos a configurar las reglas básicas del firewall, pero en esta ocasión vamos a hacerlo utilizando la gestión de estados. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección.